y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Los 144,000. El Génesis es el libro de los inicios. El Apocalipsis es el libro del fin. Los lineamientos de verdad más importantes dados a los autores del Antiguo Testamento se reúnen en el Apocalipsis. El Génesis nos presenta a las 12 tribus de Israel. El Apocalipsis muestra a sus últimos representantes en pie sobre el monte Sión, en el reino eterno de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Los redimidos del Señor son innumerables, nadie puede contarlos. Sin embargo, de entre esa multitud surge una compañía designada por el número de sus componentes, los 144,000. Esa compañía está formada por 12 divisiones distintas, de 12,000 almas redimidas cada una, denominadas con el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Con todo, la lista de Apocalipsis difiere ligeramente de los 12 hijos de Jacob en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 1 y 2, donde leemos: Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Si nos damos cuenta, en Apocalipsis se omite Adán, y la división sobrante es asignada al nombre de Manasés, el hijo mayor de José. Los miembros de esa compañía gozan de privilegios especiales. Están en pie sobre el monte Sión con Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, 4. Tienen el altísimo privilegio de servir a Cristo en su obra en el templo celestial. Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Y al igual que el resto de la hueste de los redimidos, son hallados sin falta ante Dios, y en su boca no hay doblez. Apocalipsis
capítulo 14, versículo 5. La guadaña de la muerte, generación tras generación, ha llevado a los santos de Dios al silencio de la tumba. Para que nadie temiera que el sepulcro es el fin de los fieles, Dios dio la siguiente promesa por medio de su profeta: de manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Los 144.000 son redimidos de la tierra y de los hombres. Apocalipsis capítulo 14, versículos 3 y 4. Viven en la tierra cuando el Señor regresa en las nubes del cielo y serán transportados junto con la innumerable hueste de los que se levantarán del polvoriento lecho, revestidos de gloriosa inmortalidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los 144.000 se distinguen de los demás por llevar el sello del Dios vivo en la frente. Todo aquel que tenga este sello se incluye en esta compañía. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4. Esta marca distintiva es denominada el nombre del Padre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. A Ezequiel se le mostró la misma obra y habla de ella como una marca en la frente. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, donde leemos: Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El término sello, relacionado con los documentos legales, nos resulta conocido. Un sello contiene el nombre de la persona que emite el documento, su función o autoridad y el alcance de su jurisdicción. El sello puesto en la frente de los 144.000 es el sello del Dios vivo. Los sellos se imprimen en las leyes y en los documentos legales. Por lo tanto, debería ser posible encontrar el sello de Dios impreso en su ley. El profeta Isaías, mirando a través de los tiempos, vio a un pueblo que esperaba que Cristo viniera del santuario celestial a la tierra. El mensaje de Dios para él fue: sella la ley entre mis discípulos. Isaías capítulo 8, versículo 16. La Biblia fue entregada por medio de los profetas, santos varones que Dios usó como portavoces para que dieran a conocer su voluntad al pueblo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, no fue dada por medio de agente humano alguno,
Dios el Padre, Cristo el Hijo y millares de seres celestiales bajaron al Sinaí. Salmos capítulo 68, versículo 17. Y proclamaron los 10 mandamientos a la vasta multitud de Israel, a más de 1.000.000 de personas. Deuteronomio capítulo 4, versículos 10, 13, 32 y 33. Luego, para que no pudiera haber error alguno de transcripción en la ley que había dado Dios, llamó a Moisés para que subiera a la montaña y le dio 2 tablas de piedra, sobre las que había grabado con su propio dedo los mismos 10 mandamientos que había proclamado a la atenta multitud. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 5, y Éxodo capítulo 31, versículo 18, capítulo 32, versículos 15 y 19. Esa ley será la regla por la que se juzgará a los hijos e hijas de Adán. ¿Imprimió Dios su sello a esta ley para que podamos saber sus exigencias? Teniendo esto en cuenta, que un sello debe contener, en primer lugar, el nombre de quien promulga la ley, luego la función o la autoridad con que la promulga y finalmente el territorio sobre el cual gobierna, busquemos el sello de la ley de Dios. Los primeros 3 mandamientos, así como el quinto, mencionan el nombre de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 7 y versículo 12. En cambio, no lo distinguen de los otros dioses. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Los últimos 5 mandamientos muestran nuestros deberes para con nuestro prójimo, pero no contienen el nombre de Dios. Éxodo, capítulo 20, versículos 13 al 17. El cuarto mandamiento contiene primero el nombre, el Señor tu Dios, la declaración de que el Señor tu Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto tiene poder para promulgar esa ley. Y finalmente indica el territorio de su jurisdicción, que consiste en los cielos y la tierra que Dios había creado. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. El cuarto mandamiento exige que todos los que moran en el territorio del Señor Dios Creador santifiquen el 7º día de la semana, que Dios santificó y bendijo. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Así, su celebración será una conmemoración de la obra creadora de Jehová. El mandamiento del sábado contiene el sello de la ley. La palabra señal a veces se usa como sinónimo del sello. Romanos capítulo 4, versículo 11. Dios dice del sábado: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Éxodo capítulo 31, versículos 13, 16 y 17. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dios bendijo y santificó el sábado. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Para quien lo santifica es la señal, el sello,
del poder de Dios para santificarlo. Isaías capítulo 58, versículos 3 y 14, donde leemos lo siguiente: Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La adecuada observancia del sábado trae el conocimiento adecuado de Dios. Santificad mis días de reposo, y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Durante la Edad Media, mientras la palabra de Dios estuvo escondida del pueblo, el sello fue retirado de la ley de Dios. El domingo, el primer día de la semana, un día en el que Dios obró, Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5 y Ezequiel capítulo 46, versículo 1, sustituyó al sábado el séptimo día en el que descansó Jehová, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Sustituyó al sábado el séptimo día en el que Jehová descansó, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dios reveló por medio del profeta Daniel que surgiría un poder que pensaría en cambiar la ley de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. De esta manera, la ley sería entregada en las manos del papado durante 1260 años, periodo de tiempo que mencionan tanto Daniel, capítulo 7, versículos 25, y capítulo 12, versículo 7, y así como Juan en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, capítulo 12, versículo 6, y capítulo 13, versículo 5. Después de que hubiera pasado ese periodo y la Biblia volviera a estar en manos del pueblo, el verdadero sábado del cuarto mandamiento sería restaurado y observado. La brecha de la ley sería reparada. Isaías capítulo 58, versículo 12. Y la ley sellada entre los discípulos del Señor, que esperasen anhelantes su regreso. Isaías capítulo 8, versículos 16 y 17. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, se lee lo siguiente: Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Este mensaje sobre el sellamiento se representa como procedente del este, del oriente y de donde surge el sol. De ello deberíamos entender que empezaría como el alba, primero una tenue luz que luego va creciendo constantemente hasta iluminar toda la tierra. 4 ángeles recibieron el encargo de retener los 4 vientos
hasta que la obra se cumpliese. Los vientos son un símbolo de guerra. Daniel capítulo 11, verso 40. Para que esto se cumpla, tenemos que esperar que durante algún tiempo en la historia del mundo los vientos de la guerra sean retenidos milagrosamente, mientras la obra de restauración del sello de la ley de Dios avance en la tierra. En la tierra siempre ha habido partidarios del sábado, pero la obra de restauración de la brecha que sufrió la ley empezó hacia 1845. Sus iniciadores fueron los que, por aquel entonces, esperaban la segunda venida del Señor. Después que hubo pasado el momento en que habían establecido su venida, en otoño del año 1844, la atención de los que esperaban que Cristo regrese a la tierra se dirigió hacia el santuario celestial. Allí por fe vieron a Cristo que oficiaba como sumo sacerdote. A medida que seguían al Salvador en su obra, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Su atención se posó en la ley contenida en el arca. Éxodo capítulo 25 versículo 16. Y algunos de ellos reconocieron la exigencia vinculante del sábado del Señor y lo aceptaron como el sello de la ley. Hacia el año 1847 al año 1848 se empezó a predicar el sábado como el sello de la ley de Dios vivo. En 1848 tuvo lugar una de las mayores agitaciones que la política europea hubo sufrido durante siglos. Se produjeron cambios decididos en algunas de las potencias. En un corto periodo de tiempo, muchas de las cabezas coronadas de Europa se sometieron al pueblo. Parecía que la guerra universal era inevitable. En medio del tumulto y la lucha vino una calma súbita. Nadie podía dar razón del porqué, pero el estudioso de la profecía sabía que los ángeles retenían los vientos hasta que los siervos del Dios viviente pudieran recibir el sello en la frente. La frente es el abrigo del intelecto. Cuando los de corazón sincero reconocen las exigencias de la ley de Dios, santifican el sábado. El hombre no puede leer el sello que el ángel pone en la frente porque solo Dios puede leer el corazón. El solo descanso de las actividades físicas en sábado no pone el sello en la frente de nadie. Es preciso descansar, pero el descanso debe ir acompañado de una vida santificada que esté en armonía con ese santo día. Isaías capítulo 58 versículo 13. Ezequiel vio un ángel que ponía una señal en la frente de los que sufrían por causa de las abominaciones practicadas por el que afirmaba ser el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 9 versículos 1 al 4. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino,
que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los que en Sión se dejan arrastrar por la corriente, los afectos de sus corazones centrados en el mundo, jamás recibirán el sello del Dios vivo. La reforma del sábado, la obra selladora de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 4, surgió como el sol. Durante algunos años, solo habían unos pocos que guardasen el sábado del cuarto mandamiento. A medida que, esparcidas aquí y allá por todo el mundo, las personas descubrían que toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, enseña que el séptimo día es sábado y que Cristo y los apóstoles lo guardaban. Iban aceptando, por lo tanto, el día de reposo. Lucas capítulo 4, versículo 16, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Lucas capítulo 23, versículos 54 y 56, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 y capítulo 18, versículos 4 y 11, y Romanos capítulo 3, versículo 19. En la actualidad, en todas las regiones del mundo hay gentes que honran a Dios como el Creador, guardando el día que Él santificó y bendijo como memorial de su obra creadora. En la iglesia cristiana no hay ni judíos ni gentiles, todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Todos pertenecen a la familia de Abraham. Romanos capítulo 11, versículos 17 al 21 y Gálatas capítulo 3, versículo 29, donde leemos: Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a las promesas. Los 144.000 no son necesariamente descendientes directos de los judíos. Romanos capítulo 11, versículos 21 al 23, leemos lo siguiente: Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciereis en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Los 144.000 son aquellos que han recibido en la frente el sello del Dios vivo y cuyas vidas están en armonía con los santos preceptos del Señor. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 14, se nos habla de una potencia que se opone a la ley de Dios y que tiene una marca que intentará grabar en el pueblo por medio del poder no religioso. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 18. Puesto que el Señor dio su sábado como señal de su poder y su autoridad, el sábado falsificado, es decir, el domingo, el primer día de la semana, será la marca de la potencia oponente. La ley de Dios ordena a todos que santifiquen el sábado, el memorial de la creación de Dios. Sin embargo,
Las leyes estatales ordenarán a todos que descansen en domingo, el primer día de la semana. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Cuando llegue esta prueba, cada uno deberá decidir por sí mismo. Muchos, como Pedro y Juan, al enfrentarse a los jueces y a la prisión dirán: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 29. Juan dice que este conflicto se prolongará hasta que el dragón Satanás se enfurezca tanto contra la iglesia que hará la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Los 144.000 surgirán de este conflicto. Su experiencia será parecida a la de los de Israel cuando salieron de Egipto. El faraón no les permitía reposar en sábado. Dijo que la orden dada por Moisés y Aarón eran palabras mentirosas. Éxodo capítulo 5, versículo 9. O, como expresa el doctor Adam Clark, el faraón dijo: dejad a un lado la religión y ocupaos de vuestras tareas. En el mismo día, Éxodo capítulo 5, versículos 5 y 6, que el faraón se disgustó con Moisés y Aarón porque instruían al pueblo para que reposase. El rey dio la orden: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Y la carga de los hijos de Israel aumentó mucho. Éxodo capítulo 5, versículos 7 y 8. Satanás estaba decidido a que los israelitas no pudieran honrar el sábado del Señor, pero Dios libró a su pueblo y destruyó al faraón y todas sus huestes. Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 31. En la tierra, la señal distintiva de los 144.000 es el sello de Dios en su frente. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Es un canto de experiencia, maravillosa melodía. Ni siquiera el coro de los ángeles puede unir su voz en esos maravillosos acordes mientras resuenan en las bóvedas celestiales. Ni aun Abraham, el amigo de Dios, con toda su fe, puede unirse a ese canto. ¡Qué coro! 144.000 voces en perfecto acorde, cantando el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Como hicieron las 12 tribus, unidas en un canto de triunfo después de haber cruzado el Mar Rojo, los últimos representantes de las 12 tribus de Israel en la tierra, firmes como una falange sobre el mar de cristal, ante el trono de Dios en el cielo, entonarán el cántico de Moisés y del Cordero. Los 144.000, por Stephen Haskell, a la sombra de la cruz.